dejado pendiente. Y ahora vamos a hablar de la regulación del bombeo cardíaco. ¿Cómo me escuchan? Sí, doctor. Se la escucha bien. Bueno, bien. Entonces, empezaremos diciendo que el corazón va a bombear en una persona en reposo, en un adulto joven, sano, entre 4 a 6 litros de sangre por minuto. El promedio es de 5 litros por minuto. A esta cifra, 5 litros por minuto, conocemos como volumen minuto o también como gasto cardíaco. Ahora, estos 5 litros por minuto se producen cuando el individuo está en reposo, tranquilo, ¿no? Ni bien entra en actividad física, los requerimientos de oxígeno, de nutrientes por los tejidos, en especial por los músculos, por el cerebro y por el propio corazón aumentan, entonces hay necesidad de aumentar el gasto cardíaco o la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto hacia los tejidos. Entonces, este puede aumentar de 4 a 7 veces más. Generalmente, en una persona que no es atleta, va a aumentar hasta 13 litros por minuto. En cambio, en personas que son atletas puede llegar a 20 o hasta 35 litros por minuto. En los grandes atletas, en estos que están acostumbrados a competencias de alto rendimiento, fácilmente esos corazones pueden llegar 30, 35 litros por minuto, a bombear esta cantidad de sangre de 30 a 35 litros por minuto. Ahora, como entonces comprenderán, el corazón no es una bomba que funciona permanentemente con una misma intensidad con relación al bombeo. No es una bomba que tiene un ciclo cardíaco regular que no varía. El ciclo cardíaco va a variar y van a variar las presiones, van a variar los volúmenes, van a variar los tiempos del ciclo cardíaco en general. Y hay varios mecanismos entonces que van a hacer que regulen el ciclo cardíaco y que esto produzca una regulación del volumen de bombeo, es decir, que aumente o disminuya el volumen de sangre que sale desde el corazón hacia los tejidos. Hay dos mecanismos básicos. Uno es la regulación intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios de volumen de la sangre que fluye hacia el corazón, y el otro es un control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Estos dos mecanismos, entonces, son los que van a determinar que aumente el volumen minuto o el gasto cardíaco. ¿Qué es la regulación intrínseca del bombeo cardíaco? Este es un mecanismo propio del corazón, por eso se llama regulación intrínseca. Está dado por la naturaleza de la fibra muscular cardíaca. El músculo cardíaco tiene la capacidad de distenderse y de contraerse, igual que el resto de los músculos. También el resto de los músculos tiene esta capacidad, el músculo liso y el músculo esquelético. Entonces, ahora, ¿qué sucede si llega una mayor cantidad de retorno venoso? Primero, cada minuto el corazón, entonces, cuando está en reposo, bombea 5 litros hacia la aorta. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una situación de estrés y una situación de actividad física? Los tejidos requieren que el corazón bombee mayor cantidad de sangre hacia la aorta, ya no 5, sino 6, 8, 10, 15 litros por minuto. Entonces, va a aumentar el retorno venoso hacia el corazón. Inmediatamente, la cantidad de sangre que vuelve desde las venas hacia el corazón aumenta. Entonces,
para que el corazón pueda bombear más sangre, necesariamente tiene que volver más sangre hacia la aurícula derecha desde las grandes venas. Entonces, aumenta la cantidad de sangre que retorna. El retorno venoso lo vamos a entender como la velocidad del flujo sanguíneo hacia el corazón desde las venas, es decir, la cantidad de sangre y la velocidad y la cantidad de sangre que viene directamente a la aurícula derecha desde las dos grandes venas, desde la vena cava superior y desde la vena cava inferior. Ahora, en general, todos los tejidos controlan su propio flujo sanguíneo. Esto vamos a ver cuando veamos circulatorio y hablemos de la circulación y hablemos del flujo sanguíneo. Todos los tejidos controlan su propio flujo sanguíneo, es decir, los músculos, el cerebro, los riñones, dependiendo de la actividad del tejido, va a aumentar o va a disminuir la cantidad de sangre que llega a estos tejidos. Y el corazón entonces tiene que estar en condiciones de bombear inmediatamente y de forma automática la cantidad necesaria de sangre que están requiriendo los tejidos, los órganos que aumentan su flujo sanguíneo. Ahora, fíjense, en un ejercicio intenso, prácticamente van a haber varios órganos que van a aumentar su flujo sanguíneo. Va a aumentar los músculos, va a aumentar el cerebro, va a aumentar el corazón. Entonces, es necesario que todos esos flujos que aumentan retornen inmediatamente por las venas hacia la aurícula derecha, y este retorno aumentado va a permitir que el ventrículo a su vez bombee mayor cantidad de sangre hacia la circulación. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando estamos en reposo? Normalmente llegan 70 mililitros por cada ciclo cardíaco a la aurícula derecha. Si aumenta el flujo sanguíneo hacia los tejidos, porque aumenta el requerimiento de nutrientes y oxígeno de los tejidos, por ejemplo, durante el ejercicio, vean ustedes, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el retorno venoso inmediatamente. Va a aumentar, entonces aumentará a 90, a 100 mililitros en cada ciclo cardíaco. Entonces, el corazón tiene que tener la capacidad, la aurícula derecha tiene que tener la capacidad de recibir esa cantidad de sangre, esos 90 ml, y luego pasarlos hacia el ventrículo, para que el ventrículo los bombee hacia la circulación. Entonces, el ventrículo también tiene que tener la capacidad de recibir esos 90, esos 100 mililitros que están llegando desde la circulación sistémica, ese flujo aumentado. Entonces, aquí viene este mecanismo de Frank Starling, que es la capacidad intrínseca que tiene el corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. Entonces, las fibras musculares del corazón se distienden, obviamente dentro de límites fisiológicos, no se pueden distender hasta el infinito, ¿no? Tienen un límite, pero para poder satisfacer las necesidades de flujo sanguíneo de los diferentes órganos, incluso vean en una actividad intensa, en una actividad física intensa, como son sometidos los organismos de los grandes atletas, el corazón tiene que tener la capacidad de distenderse, recibir esa cantidad de sangre y luego contraerse y bombear la cantidad de sangre que le ha llegado. Entonces, cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor va a ser la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que va a bombear a la aorta. Si llegan 90 mililitros, va a distenderse para aceptar esos 90 mililitros y se va a contraer con mayor fuerza todavía para tener la capacidad de bombear esos 90 mililitros hacia la aorta. Y si llegan 100 mililitros, entonces se va a distender más y se va a contraer con mayor fuerza para bombear esa cantidad de sangre hacia la aorta. A esto se conoce como el mecanismo de Frank Starling, no se olviden nunca, es la capacidad intrínseca entonces
que tiene el corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada, a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo que vienen desde las venas, al aumento del retorno venoso. Entonces, dentro de los límites fisiológicos, como les decía hace un momento, el corazón bombea toda la sangre que le llega procedente de las venas. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es el control del corazón por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Y hemos visto que el simpático y el parasimpático tienen una influencia sobre el músculo cardíaco y sobre el sistema de conducción también del corazón. A nivel del músculo cardíaco, el corazón está inervado por el simpático. El músculo cardíaco tiene receptores beta 1 adrenérgicos, y estos receptores beta 1, cuando la adrenalina y la noradrenalina los excitan, son capaces de producir una mayor fuerza de contracción. Aumenta la eficacia del corazón para bombear sangre desde los ventrículos hacia las venas o hacia las arterias, desde el ventrículo izquierdo a la arteria aorta y desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Fíjense que con una estimulación cardíaca potente, con una estimulación simpática potente, cuando estamos en estrés, cuando estamos en alta competición, cuando estamos con miedo, cuando tenemos que defendernos, cuando tenemos que huir de un peligro, entonces el gasto cardíaco puede aumentar hasta un 100% o más incluso. El corazón entonces tiene la capacidad de en segundos aumentar de 5 litros por minuto a 10 o 15 litros por minuto en un individuo normal, en un individuo que no es atleta, en un individuo joven, ¿no? Un adulto joven como ustedes, o un adulto joven hasta 40, 50 años, puede fácilmente duplicar el gasto cardíaco. En personas bien entrenadas, esto puede aumentar mucho más todavía, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, también una cosa es los receptores beta 1 que están a nivel del músculo cardíaco, pero también hay receptores beta 1 adrenérgicos que están a nivel del nódulo sinusal. Y cuando hay una estimulación simpática, el nódulo sinusal se excita y empieza a producir potenciales de acción más frecuentemente. 70, 72 latidos por minuto es en el adulto o en el adulto joven, normal, sano, ¿no? Pero cuando hay una estimulación cardíaca, esto fácilmente, o cuando hay una estimulación simpática, esto fácilmente puede llegar a 100, 110 latidos por minuto. Eso es gracias a que el nódulo sinusal empieza a producir mayor cantidades de potenciales de acción en cada minuto. Y esto incrementa la frecuencia cardíaca. Fíjense estas dos variables, el incremento de la frecuencia cardíaca y el incremento del volumen minuto, van a aumentar enormemente el gasto cardíaco, ¿no? El incremento de la frecuencia cardíaca y el incremento de del volumen sistólico, el volumen que en cada sístole el corazón eyecta hacia las arterias. Entonces van a incrementar pues fácilmente más allá del 100% el gasto cardíaco. Por otro lado, también el corazón está inervado por el sistema parasimpático. El parasimpático inerva particularmente el nódulo sinusal. Y aquí tiene a un receptor, el receptor muscarínico M2. Este es un receptor que inhibe al nódulo, hace que el nódulo envíe potenciales de acción con una frecuencia cada vez menor, es decir, en vez de enviar 70 latidos por minuto o 70 potenciales de acción para que se produzcan 70 latidos por minuto, puede enviar
60, 40, 50, 30 e incluso parar al corazón. Una estimulación parasimpática potente puede llegar a parar al corazón y el gasto cardíaco, si el corazón está parado, puede disminuir a cero. Fíjense la influencia que tiene tanto el simpático como el parasimpático. Aquí podemos ver que los nervios simpáticos de las cadenas ganglionares, ¿ya? Las dos cadenas ganglionares paravertebrales, van a inervar tanto al nódulo sinusal, al nódulo auriculoventricular, a las fibras de Purkinje y además al músculo cardíaco, tanto al músculo cardíaco auricular como al músculo cardíaco ventricular. En cambio, el nódulo, el parasimpático, que básicamente es el nervio vago, las terminaciones del nervio vago, van a inervar al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular. Solamente la inervación parasimpática llega hasta la aurícula. El ventrículo ya no tiene, las fibras de Purkinje, por ejemplo, ya no tienen inervación parasimpática. Bien, entonces cuando hay una estimulación simpática del corazón, una potente estimulación simpática del corazón, van a aumentar la frecuencia cardíaca de 70 hasta 200 latidos por minuto en situaciones de alto estrés, aumenta la fuerza de contracción hasta el doble de lo normal, aumentando el volumen de sangre que se va a bombear, va a aumentar la presión también de inyección. Recuerdan, la presión aumenta desde 0 en el ventrículo hasta 120, que es la máxima presión que puede alcanzar el ventrículo en reposo, pero durante una estimulación simpática potente esa presión puede llegar hasta 140, 160 milímetros de mercurio fácilmente. Estas dos variables entonces combinadas pueden aumentar el gasto cardíaco hasta 2 o 3 veces en una persona normal, en alguien que no es atleta, ¿no? Pero que está en buenas condiciones físicas, que está sano. En un atleta hasta 7 veces. Ahora, la inhibición simpática va a disminuir la función de bomba del corazón hasta un 30%. Reduce la frecuencia cardíaca y puede reducir también la fuerza de contracción por una acción indirecta. Ahora, y una potente ¿no? inhibición simpática puede llegar a reducir la función de bomba hasta un 30%. En cambio, la estimulación parasimpática puede interrumpir el latido cardíaco durante algunos segundos. A esto se conoce como síncope vasovagal. Este síncope vasovagal no es mortal. Podemos estimular, o el parasimpático se puede estimular hasta el extremo de parar al corazón, pero no es una situación que ponga en riesgo la vida del paciente ni paralice definitivamente el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón escapa de la estimulación parasimpática, dado que las fibras de Purkinje no son estimuladas, no tienen inervación parasimpática, y entonces las fibras de Purkinje también tienen capacidad de generar el estímulo, pero lo hacen de manera más lenta, digamos, que el nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular. Una vez que la fibra de Purkinje se estimula, entonces el ventrículo se contrae, ¿no? Entonces no llega a paralizar el corazón una estimulación parasimpática, pero puede producir un desmayo, un síncope en la persona. Y indirectamente puede producir la contracción en un 20 o un 30% también, ¿no? Bien. Ahora, hay otras variables también que pueden actuar sobre el corazón. Por ejemplo, los iones potasio, los iones calcio, las concentraciones de los iones potasio y de los iones calcio en el líquido extracelular pueden influir en la función cardíaca. Los iones
potasio, por ejemplo, tiene un marcado efecto sobre los potenciales de membrana del corazón y pueden influir en la fuerza en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, y en la fuerza de contracción. Y los iones calcio tienen una importantísima función en la activación del proceso de contracción. Ya hemos visto que sin calcio no hay contracción. Y el calcio, aunque el músculo cardíaco tiene algo de calcio en el retículo sarcoplásmico, el calcio para la contracción cardíaca, para una potente contracción cardíaca, fundamentalmente procede del líquido extracelular. Se han hecho experimentos en los que el corazón pierde enormemente la capacidad de contracción cuando no hay calcio que procede del líquido extracelular y solo utiliza el calcio del retículo sarcoplásmico. Esto lo diferencia del músculo esquelético. El músculo esquelético no necesita del calcio del líquido extracelular, solamente utiliza el calcio del retículo sarcoplásmico. Bien, entonces esa es una característica. Los iones potasio pueden ver cuando hay un incremento de los iones potasio en el líquido extracelular, el corazón está dilatado, está flácido, reduce la frecuencia cardíaca. Por el contrario, grandes cantidades de potasio, una hiperpotasemia, puede bloquear la conducción del impulso cardíaco y paralizar también al corazón. Pero no por la reducción de la frecuencia cardíaca, sino por el bloqueo en la conducción del impulso cardíaco. Una elevada concentración de potasio, entonces, en el líquido extracelular reduce el potencial de membrana, lo hace más negativo, lo hiperpolariza al corazón. Se reduce la capacidad de producir un potencial de acción, porque cuanto más negativo es el nódulo sinusal o más negativo es el músculo cardíaco, más difícil para que se despolaricen estas dos estructuras. La contracción del corazón en especial queda muy debilitada. Los iones calcio, cuando hay un exceso, hace que el corazón progrese hacia una contracción espástica. Si hay mucho calcio en el líquido extracelular, ingresa tanto calcio que el corazón queda contraído, paralizado, pero en contracción. Eso quiere decir una parálisis espástica. Se produce un espasmo del corazón, una contracción sostenida. Por el otro lado, si hay poco calcio, se puede producir una flacidez cardíaca extrema y puede llegar fácilmente a una insuficiencia cardíaca rápidamente el corazón, cuando hay deficiencia de calcio. También la temperatura del organismo tiene efectos sobre la función cardíaca. Si aumenta la temperatura corporal, aumenta la frecuencia cardíaca, incluso hasta un doble del valor normal. Entonces, ustedes van a ver que un paciente que tiene hipertermia, que está con temperatura, con una hipertermia por encima de 39, 40 grados, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por el contrario, cuando disminuye la temperatura, va a disminuir la frecuencia cardíaca. La disminución de la temperatura corporal puede llegar incluso a producir un paro del corazón. De hecho, cuando una persona está en hipotermia, el corazón reduce su frecuencia cardíaca y termina paralizándose. Bien. Ahora, la presión arterial puede también afectar de alguna manera al gasto cardíaco, pero el corazón tiene la capacidad de bombear la misma cantidad de sangre, o sea que no se afecte al gasto cardíaco, hasta una presión que llegue a aproximadamente unos 160 milímetros de mercurio. Cuando sobrepasa esta presión, entonces sí puede empezar a disminuir el gasto cardíaco.
cuando la presión en la aorta sobrepasa los 160 milímetros de mercurio, entonces al corazón ya le cuesta vencer esa presión. Fíjense, aquí el otro día hemos visto los conceptos de precarga y poscarga. En este caso ha aumentado enormemente la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es el obstáculo contra el que el corazón tiene que bombear la sangre y vencer ese obstáculo. Entonces, normalmente ese obstáculo es de 80 milímetros de mercurio, que el corazón tiene que, cuando se abre la válvula aórtica, el ventrículo, tiene que vencer ese obstáculo de los 80 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica en la aorta. Esto es fácil para el corazón, porque el corazón puede llegar hasta 120 milímetros de mercurio, 80 milímetros, 40 milímetros de mercurio más que la presión en la aorta. Pero ¿qué sucede si la presión en la aorta es de 160 milímetros de mercurio? Entonces al corazón le cuesta muchísimo vencer esa presión, ¿no? Entonces ahí sí ya puede empezar a disminuir y empieza a disminuir el gasto cardíaco porque hay un incremento de la poscarga. Siempre que se incrementa la poscarga, al corazón le va a costar más bombear la sangre hacia la aorta o hacia la pulmonar, dependiendo de cuál de los dos corazones o cuál de las dos arterias haya aumentado su presión. En los aumentos altos de la presión sistémica es al ventrículo izquierdo al que le cuesta, ¿no? Aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Cuando hay aumento de la presión en la pulmonar es al ventrículo derecho, es la poscarga del ventrículo derecho la que aumenta. Bien, hasta ahí entonces todo lo que tiene que ver con el ciclo cardíaco y la contracción del músculo cardíaco. Ahora veamos la excitación rítmica del corazón. El corazón tiene un sistema propio de excitación y de conducción. Pues el corazón en esto es autónomo, totalmente autónomo. No interviene el simpático, el parasimpático. Como hemos visto, el simpático y el parasimpático pueden aumentar. El simpático puede aumentar la frecuencia cardíaca en una excitación. Cuando se inhibe el simpático también puede disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando se estimula el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, pero no son los encargados de generar el potencial de acción. No le transmiten un potencial de acción para que el corazón funcione. Tampoco el sistema nervioso central, ni el hipotálamo, ni ningún órgano. El corazón tiene la capacidad de generar su propio impulso eléctrico. Este impulso eléctrico va a recorrer todo el corazón y va a producir la contracción del músculo cardíaco. Primero la aurícula y después el ventrículo. Además, este sistema de excitación para llegar a la aurícula, a toda la aurícula, y para llegar en especial al ventrículo, tiene que tener un sistema de conducción. Así como la electricidad llega hasta el medidor en cada una de las casas, ¿no? Desde ahí tiene que conducirse hacia los focos, hacia los enchufes a través de cables. Haciendo una comparación, podríamos decir que este sistema de conducción es como un sistema de cableado que ayuda entonces a conducir el estímulo desde el nódulo sinusal hacia el músculo cardíaco. Ahora, una cosa interesante es que aurícula y ventrículo se contraen de manera sincrónica y de forma secuencial. Primero se contrae la aurícula. Estas aurículas se contraen un sexto de segundo antes de la contracción ventricular. Se contrae la aurícula, en ese momento el ventrículo está vacío, cuando la aurícula no está vacío, sino está ya lleno en un 80% en realidad, ¿no? de la sangre que ha pasado desde la aurícula, si recordamos el ciclo cardíaco, pero todavía el ventrículo no está lleno totalmente, porque hay un 20% de sangre que está en la aurícula. Cuando se contrae la aurícula, el ventrículo todavía está en estado de relajación, recibiendo sangre.
termina de contraerse la aurícula y recién el ventrículo se va a empezar a contraer. Mientras tanto, la aurícula se está relajando para recibir sangre desde las venas. Bien, entonces las aurículas siempre se contraen un sexto de segundo antes de la contracción ventricular. Esto es esencial para que los dos músculos cardíacos funcionen de manera sincrónica y secuencial. Ahora, ¿qué pasa si este sistema de excitación y de conducción del corazón llega a lesionarse, llega a dañarse? ¿Ven? Puede producir una alteración del ritmo cardíaco. El corazón no funcione a un ritmo adecuado. Puede producir una secuencia anormal de contracciones en las cavidades cardíacas, ¿no? O puede producir una grave alteración de la eficacia de la función de bomba del corazón. Hay, por ejemplo, una patología que es la fibrilación ventricular, que es mortal. Es una alteración grave. Eso se produce porque el estímulo eléctrico no progresa conforme debería progresar a través del sistema de conducción y llegar al músculo cardíaco y distribuirse en el músculo ventricular en especial y distribuirse por todos los sectores del músculo ventricular de manera sincrónica, de manera progresiva, para despolarizar al músculo y contraerse. Mientras unas porciones del músculo ventricular se están contrayendo, otras recién se están despolarizando y otras ya se están relajando. Entonces hay una total desincronización, tanto de la despolarización, de la repolarización, de la contracción y de la relajación de los distintos sectores del músculo. Esto hace que el corazón no tenga la capacidad de bombear la mínima cantidad de sangre hacia la aorta. No va a poder producir la contracción ni la presión para bombear la sangre hacia la aorta. Bien, ahora, ¿cómo está compuesto este sistema de excitación especializado que tiene el corazón y además su sistema de conducción? En primer lugar está el nódulo sinusal, luego las vías internodales, el nódulo auriculoventricular, el haz auriculoventricular o haz penetrante, las fibras de Purkinje, o también se llaman el haz de His izquierdo y el haz de His derecho, que termina en las fibras de Purkinje. Entonces, el estímulo empieza en el nódulo sinusal, del nódulo sinusal pasa directamente al músculo auricular y se propaga por la aurícula, pero para llegar al ventrículo, porque aquí está el tabique, un tabique fibroso que no conecta, que no pone en contacto a estos dos sinsitios, no conecta al sinsitio auricular con el ventricular. Entonces necesitamos un sistema de cableado, de conducción del estímulo. Este estímulo que se genera en el nódulo sinusal avanza por las vías internodales hasta el nódulo auriculoventricular, luego a través del haz penetrante, penetra hacia el ventrículo y en el ventrículo se distribuye hacia el ventrículo izquierdo y hacia el ventrículo derecho a través del haz de His y de las fibras de Purkinje. Ese es el recorrido que va a ser el potencial de acción desde el nódulo hasta el músculo ventricular. Bien, el nódulo sinusal entonces genera el impulso. Las vías internodales conducen el impulso desde el nódulo desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. En el nódulo auriculoventricular, este nódulo tiene una característica histológica que le permite retrasar a los iones, los frena a los iones que están avanzando, porque también es un sinsitio todo este sistema de conducción. Entonces los iones que están avanzando se frenan aquí, ¿no? Tiene menos uniones en hendidura, menos uniones desmosómicas, entonces se frena el impulso, no se detiene, solo se frena. Este retraso del impulso es importante para que la
aurícula pueda contraerse hasta que el impulso llegue al ventrículo, porque la velocidad del impulso es enorme. Entonces, si no hubiera este retraso, aurícula y ventrículo se despolarizarían casi al mismo tiempo y se contraerían también casi al mismo tiempo. El haz aurículo-ventricular conduce el impulso desde las aurículas hacia los ventrículos, desde el nódulo aurículo-ventricular hacia la rama derecha e izquierda del haz de His, de las fibras de Purkinje. Y finalmente, estas ramas izquierda y derecha del haz de His, a través de las fibras de Purkinje, conducen el impulso por todo el tejido muscular de los ventrículos y lo transmiten hacia el músculo ventricular. Bien, el nódulo sinusal es una pequeña banda elipsoide aplanada que está aquí en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, inmediatamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Aquí. Es muy pequeño, tiene 3 milímetros de anchura, 15 milímetros de longitud, por eso es una elipse, ¿no? Y 1 milímetro de grosor. Aquí se genera el potencial de acción. Como hemos visto en el anterior tema, el sistema de conducción también es un tipo de músculo cardíaco. Tiene las mismas características del músculo cardíaco ventricular o auricular, también es un sinsitio. Lo único que este sinsitio tiene muy pocas fibras musculares. No hay filamentos musculares, actina o miosina, muy poco, casi nada en esta estructura, ¿no? Entonces, esta no es una estructura desarrollada para la contracción, sino para la conducción. Tiene uniones desmosómicas, tiene uniones en hendidura. Estas uniones desmosómicas, por una parte, le permite al nódulo sinusal comunicarse, conectarse directamente con el músculo auricular. Y por otro lado, con las vías de conducción, con estas vías de conducción internodales, ¿no? Entonces, cuando el estímulo se genera en el nódulo sinusal, inmediatamente, no bien se ha generado, se propaga hacia la aurícula, porque tiene uniones en hendidura que la conectan con el músculo auricular, pero también se propaga hacia las 3 vías de conducción, hacia las vías internodales, ¿no? Bien. Cuando se produce entonces el estímulo, el potencial de acción, se propaga este estímulo hacia el músculo auricular y por el músculo auricular, que es un sinsitio, se va a propagar inmediatamente. Esta propagación, es decir, desde el momento en el que sale el estímulo del nódulo sinoauricular hacia el músculo auricular, desde el nódulo sinusal, sino desde el nódulo sinusal hacia el músculo auricular y termina a nivel de la aurícula izquierda, o sea, el estímulo recorre, vean, desde aquí hasta todas las porciones de la aurícula izquierda. El periodo de tiempo que tarda entonces en despolarizarse, en atravesar el estímulo, toda la aurícula, tanto derecha como izquierda, es de 0,03 segundos. Imagínense, es muy veloz. En 0,03 segundos ya está despolarizada toda la aurícula. Ahora, el nódulo sinusal tiene la capacidad de producir un estímulo de manera rítmica, ¿no? Y
esta producción del estímulo en el nódulo sinusal va a tener un ritmo y una frecuencia que va a controlar toda la despolarización tanto de aurícula y ventrículo y también la contracción tanto de aurícula y ventrículo. El nódulo sinusal entonces produce descargas y contracciones rítmicas automáticas, ¿no? Cada 0,83 segundos aproximadamente se produce una descarga, un potencial de acción en el nódulo sinusal, y este potencial de acción primero se propaga hacia las aurículas, luego a través de las vías internodales llega al nódulo aurículo-ventricular, del nódulo aurículo-ventricular a las penetrantes, luego a las de His, a las fibras de Purkinje, y finalmente se propaga por todos los ventrículos. Eso es rítmico, ¿no? Entonces, este nódulo sinusal es el que va a controlar la frecuencia del latido de todo el corazón. Sin embargo, el nódulo aurículo-ventricular, este otro nódulo, este que está aquí, también tiene la capacidad de producir descargas automáticas y rítmicas, pero lo hace en un periodo, digamos, más largo. Si el nódulo sinusal es capaz de producir esas descargas cada 70 veces por segundo, 0,80, 0,83 segundos, cada 0,83 segundos, menos de un segundo, ¿verdad? Y en un minuto 70 veces por minuto, el nódulo aurículo-ventricular puede hacerlo entre 50 y 60 veces por minuto. Y las fibras de Purkinje también pueden hacerlo, entre 15 a 40 veces por minuto. Entonces, ahora, no es que cada quien produce sus estímulos y entonces aquí habría un desorden total. Quien manda en la producción del estímulo es el nódulo sinusal. Cuando el nódulo sinusal está produciendo los estímulos, tanto el nódulo aurículo-ventricular como las fibras de Purkinje se subordinan a ese estímulo, no producen su propio estímulo. Pero ¿qué sucede si el nódulo sinusal deja de producir estímulos o hay un corte a nivel de las vías internodales? Ya no va a llegar el estímulo del nódulo sinusal al nódulo aurículo-ventricular. Entonces, recién el nódulo aurículo-ventricular empieza a producir su propio estímulo, pero lo hace de manera más lenta que el nódulo sinusal. 50, 60 veces por minuto, 40 veces por minuto. Y eso va a ser así, ¿ve? Y las fibras de Purkinje se van a subordinar al nódulo aurículo-ventricular. Pero ¿qué sucede si hay un bloqueo más, digamos, a nivel un poco más bajo? Y evita que ese bloqueo, por una isquemia o por cualquier otra circunstancia, un trauma, ese bloqueo haga que los estímulos no llegan a las de His, no llegan al ventrículo. Recién entonces las fibras de Purkinje empiezan a producir su propio estímulo, pero lo hacen a razón de 15 a 40 veces por minuto, mucho más lento la producción del estímulo. Entonces, vean, ¿quién determina la frecuencia cardíaca? Esa frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto es el nódulo sinusal. Mientras el nódulo sinusal está activo, las demás estructuras se subordinan a esa actividad. Bien, ahora, ¿cómo se produce el mecanismo de ritmicidad del nódulo sinusal? Vean que es interesante que este nódulo sinusal tiene unos canales que son permeables naturalmente a los iones
sodio y calcio. Es decir, que estos no son canales que se abren por ligando, no son canales que se abren por voltaje. Estos canales rápidos de sodio y canales lentos de calcio son canales que están abiertos ahí, ¿sí? Y permanentemente está ingresando el sodio y el calcio al interior del nódulo sinusal, pero muy lentamente, ¿sí? Muy poquito sodio y calcio ingresa, pero todo el tiempo, permanentemente está ingresando el calcio. Por eso se dice que son naturalmente permeables o permeables naturalmente a los iones. No necesitan ni un voltaje ni un ligando para que se abran estos canales. Estos canales están abiertos, eso es lo que tenemos que entender. Bien, ahora, si ustedes observan aquí, este es el potencial de acción del nódulo sinusal y este sería el potencial de acción del ventrículo que ya hemos visto, el reposo a menos 85 milivoltios, se despolariza el ventrículo entre el sodio, ¿no es verdad? Se abren los canales de sodio, inmediatamente se despolariza hasta más 20 milivoltios, aquí se abren canales de potasio momentáneos, ¿no? Luego se cierran los canales de potasio porque ya los canales de calcio lentos, los canales lentos de calcio están abiertos, se dibuja la meseta, luego se cierran los canales de calcio y se abren los de potasio y se produce la repolarización hasta llegar nuevamente a menos 80 milivoltios y se produce nuevamente el potencial de membrana en reposo. Fíjense qué diferentes los dos potenciales de acción. Este es el potencial de acción del nódulo sinusal. El potencial de acción del nódulo sinusal es menos amplio, menos potente, pero tiene una característica. El reposo está entre menos 55 a menos 60 milivoltios. Este reposo hace que sea mucho más excitable el nódulo sinusal, está más cerca de excitarse. Por otro lado, el nódulo sinusal tiene un umbral de despolarización de menos 40 milivoltios. Entonces, desde menos 55 o menos 60, es muy fácil llegar a menos 40 milivoltios. Ahora, si ustedes observan, desde este punto hasta este punto, está más que nada desde la porción más baja, desde menos 55 o desde menos 60 milivoltios. Esperen un segundito, vamos a ver aquí. Desde aquí hasta aquí, en realidad podríamos decir que es el reposo. Estos menos 55 a menos 60 milivoltios es el punto más bajo del nódulo sinusal, digamos, el punto de voltaje más bajo del nódulo sinusal. Y hasta aquí es el reposo. Y ustedes pueden ver esta flecha que nos está mostrando que todo esto es el reposo. Pero vean el reposo del nódulo sinusal, o perdón, del músculo ventricular. Es una línea horizontal plana. Aquí quiere decir que no entran ni salen iones, por eso se llama reposo. Aquí este reposo no es un verdadero reposo, por eso también está entre comillas. Este potencial en reposo, en realidad, no es que no hay actividad eléctrica en la membrana, hay actividad eléctrica. Aquí no hay actividad eléctrica, aquí sí hay. Están ingresando estos iones, sodio y calcio, lentamente al nódulo sinusal. Entonces, aquí empieza el reposo. Y fíjense, fíjense también, porque esto es el tiempo, fíjense que lentamente ingresa estos iones hasta que llegan a el umbral. Aquí se abren canales rápidos de sodio y se despolariza inmediatamente. Ya se despolariza el nódulo sinusal. Alcanza alrededor de 0 milivoltios y se cierran los canales de sodio,
se abren los de potasio y nuevamente empieza la repolarización o se da la repolarización hasta llegar al reposo, menos 60 milivoltios, o al punto más bajo de carga eléctrica. Pero aquí ya sabemos que están los canales abiertos. Estos naturalmente permeables están abiertos para el calcio y el sodio, y en especial para el sodio. Fíjense, nuevamente empiezan a ingresar calcio y sodio muy lentamente hasta llegar al umbral. Pasa el umbral y se abren todos los canales y se vuelve mucho más permeable a los iones la membrana y se produce nuevamente el potencial de acción. La despolarización, se cierran los canales de sodio y de calcio, se abren los de potasio y la repolarización llega a menos 60. Estos canales naturalmente permeables están abiertos, está ingresando lentamente el sodio y el calcio y otra vez el reposo, vean, lentamente llega hasta menos 40 milivoltios y así nuevamente la despolarización, la repolarización, el reposo, el umbral, la despolarización, reposo. Entonces, esta es la característica del nódulo sinusal y de la despolarización del nódulo sinusal. Es por eso que el nódulo sinusal es capaz de generar su propio mecanismo de excitación. Entonces, este potencial de acción es muy diferente a los otros potenciales de acción, ¿no? Como ustedes podrán ver. No sé si les queda alguna duda sobre las características del potencial de acción en el nódulo sinusal. Sí, doctor, yo tuviera una preguntita. Dime. En la despolarización en el nódulo sinusal entra rapidingo, ¿no es? Sodio y calcio, ¿no es? Si no me equivoco. Ajá, sí. Y en el músculo ventricular entra solamente sodio, miren, en la despolarización. Solo sodio. Y aquí es donde se abren los canales lentos de calcio. Y aquí ya está cerrado el de sodio. En este punto se cierra el de sodio y se abren los de potasio. Pero estos de potasio se abren muy lentamente, en un espacio de tiempo muy pequeño, ¿no? Son momentáneos. ¿Por qué? Porque ya los canales de calcio lentos se están abriendo y el calcio está ingresando. Y fíjense, se mantiene por eso la meseta. Por eso se mantiene la meseta, ¿no? Entonces, aquí es el sodio, en la despolarización es el sodio, y aquí es el calcio. Esa es la diferencia, ¿no? No sé si a eso te refieres. Sí, a eso me refería. Gracias, doctor. Sí. Bien, muy bien. Entonces, esa es la característica del potencial de acción. Por eso es rítmico, ¿vean? Por eso no necesita este nódulo sinusal de la estimulación del parasimpático, ni del simpático, ni del hipotálamo, ni de la área premotora, ni de ninguna otra estructura, ni del sistema nervioso central. No hay otra estructura que genere o que estimule la generación del potencial de acción en el nódulo sinusal. Es automático, totalmente automático. Gracias a estos canales naturalmente permeables, ¿no? Que permiten el paso de los iones y que no necesitan ni de un ligando ni de un voltaje para mantenerse abiertos. Están siempre abiertos. Por eso, fíjense, al principio, estos canales permiten el ingreso muy lento de los iones hasta que llegan al umbral. Aquí ya se abren los canales de sodio y se activa el proceso de despolarización. Aquí ya es rápida la despolarización, súbita, ¿no? Bien.
Entonces, continuemos. Entonces, el nódulo sinusal entonces tiene la capacidad de autoexcitarse, de recuperarse, de hiperpolarizarse, de además desplazarse desde un nivel de hiperpolarización del más bajo, ¿vean?, hasta el nivel de umbral y volverse a excitar. Es un ciclo que permanentemente se está produciendo a nivel del nódulo sinusal. Bien, ahora hablaremos de las vías internodales. Los extremos del nódulo, si este es el nódulo sinusal, vean, sus extremos se van a conectar directamente, por una parte, con las fibras del músculo auricular y se conectan mediante uniones en hendidura. Pero también, vean, se van a prolongar hacia las vías internodales, ¿no? Ahora, las prolongaciones que van hacia el músculo auricular permiten que cuando se despolariza el nódulo, inmediatamente los iones viajen hacia el músculo auricular y este se excite inmediatamente y se produzca la propagación del estímulo por todo el músculo y el músculo se despolariza y está listo para contraerse, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar el estímulo por todo el músculo en desplazarse el estímulo desde el nódulo sinusal hasta todas las porciones del músculo auricular? 0,03 segundos. Vean, la velocidad de conducción en el músculo auricular es de 0,3 metros sobre segundo, ¿sí? En las bandas interauriculares la velocidad es mayor, porque hay unas bandas interauriculares también que llevan el estímulo desde el nódulo hasta la aurícula izquierda y ahí la velocidad es un poco mayor, de 1 metro por segundo. Más rápidas que en el músculo ventricular. Y en las vías internodales también la velocidad es de 1 metro por segundo. Estas, entonces, son vías que transmiten el estímulo a altas velocidades. El músculo, en cambio, transmite a menor velocidad, casi a 1/3 de la velocidad, vean, de la transmisión por las vías de conducción es la del músculo auricular. Bien, ahora, desde el nódulo desde el nódulo sinusal hasta el nódulo aurículo-ventricular, a esa velocidad de 1 metro sobre segundo, el estímulo va a tardar 0,03 segundos, va a llegar hasta aquí. ¿Bien? Aquí están las 3 vías internodales, ¿no? Este es el nódulo auriculoventricular. Aquí el estímulo se va a retrasar, se va a frenar, aunque fíjense la distancia, el tamaño del nódulo auriculoventricular es pequeñito en relación a la distancia que tiene que recorrer el estímulo por las vías internodales. Aquí el estímulo se retrasa. Aquí va a quedarse 0,09 segundos el estímulo. ¿Ah? Eso permite entonces, le da tiempo a la aurícula a contraerse. Luego, esto se produce, como les decía, porque hay menos uniones en hendidura en el nódulo sinusal, entonces los iones ahí les cuesta atravesar. Atraviesan a gran velocidad, desde luego, pero no a la velocidad que tenían cuando venían por las vías internodales. Luego, el estímulo va a continuar y va a pasar, vean, por este haz penetrante o haz aurículo-ventricular. Este haz aurículo-ventricular
perfora el tabique, este es el tabique fibroso, y lo perfora y pasa de la aurícula al ventrículo. Aquí esta parte ya es la porción ventricular de las auriculoventricular, y aquí ya se va a dividir en la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, ¿no? Ahora, si ustedes suman el tiempo, 0,03 segundos que tardó el estímulo en llegar hasta el nódulo auriculoventricular, más 0,9 segundos que el estímulo se frenó, se retrasó en el nódulo auriculoventricular, tenemos 0,12 segundos. El momento en el que el estímulo está entrando al tabique. El estímulo, para pasar el tabique, esta parte también pequeña o corta, vean, tarda otros 0,04 segundos. También aquí le cuesta, digamos, se retrasa en esta parte el estímulo. Una porción tan pequeña tarda 0,04 segundos. Si sumamos esos 0,04 más a estos 0,12, vamos a tener que el estímulo, cuando esté ingresando al ventrículo, aquí tiene ya tiene un tiempo desde que ha partido del nódulo sinusal de 0,16 segundos. Es ese sexto de esa sexta parte de un minuto que requiere la aurícula para contraerse y para que el ventrículo ya esté lleno de sangre. ¿Y listo para qué? Para despolarizarse y para contraerse, ¿no? Entonces, vean, es todo el proceso hasta llegar a las fibras del haz de His y empezar a recorrer el ventrículo. Entonces, en este punto, cuando ya el haz auriculoventricular se divide, ha pasado 0,16 segundos. Bien, ahora, nuevamente aquí, en estas porciones de las fibras del haz de His y de las fibras de Purkinje, el estímulo retoma velocidad y se vuelve más veloz todavía. Aquí hay menos uniones desmosómicas, por decirlo, como explicación bioquímica molecular, ¿vean? Entonces el estímulo se acelera, puede alcanzar velocidades entre 1.5 a 4 metros sobre segundo. En las fibras de Purkinje llega a tener 4 metros por segundo. Recuerdan, aquí era 1 metro por segundo. Aquí, vean, se acelera. El estímulo avanza mucho más rápido por el ventrículo, por el tabique, luego, vean, hacia la punta, desde la punta vuelven estas fibras de Purkinje hacia el espesor de la masa ventricular, de la masa muscular ventricular. Y es tan rápido este impulso que, vean, va a tardar, si vemos dónde está, aquí, fíjense lo rápido que es. De estos 0,16 segundos al extremo de las fibras de Purkinje, ya al final de todas las fibras de Purkinje, va a tardar 0,03 segundos, porque avanza a esa velocidad de entre 1.5 y 4 metros sobre segundo. Entonces, aquí en estos extremos más lejanos, el estímulo ya tiene 0,19 segundos. Y luego ingresa al músculo ventricular, al espesor del músculo. Aquí el estímulo nuevamente se va a frenar. ¿Por qué? Porque la masa muscular tiene menos uniones desmosómicas que las fibras de Purkinje. Entonces, aquí también se va a frenar y nuevamente va a recuperar esa velocidad de 0,3 metros por segundo, ¿no? Y va a tardar todo el ventrículo en despolarizarse un tiempo de 0,03 segundos. Si sumamos estos 0,19 a estos 0,19, 0,03, tenemos que todo el ventrículo, absolutamente todo el ventrículo, se ha despolarizado en 0,22 segundos, ¿no? Bien,
Entonces, vean, el estímulo atraviesa las fibras de Purkinje y luego va a penetrar en la masa del ventrículo, ¿no? Y una característica que hay que tener en cuenta es que vean cómo el estímulo primero baja, tiene esta dirección, perdón, o igual aquí, tiene esta dirección hasta llegar a la punta del corazón. No puedo, no sé dónde está, aquí. Entonces, hasta llegar a la punta del corazón. Primero, el estímulo baja así. Una flecha dibujaremos, que es el vector, tiene esta dirección. Pero luego, como ustedes podrán ver, el estímulo se vuelve hacia la base, esta es la base del corazón. Entonces cambia de dirección el estímulo, ¿no? Vuelve hacia la base, ¿no? Y finalmente, fíjense dónde termina, este es el sector más, digamos, largo del recorrido del estímulo, ¿no? Aquí, en el ventrículo izquierdo, en esta porción de la base del ventrículo izquierdo. Esto es importante porque a la hora del electrocardiograma recuerden cómo recorre el estímulo en el ventrículo, ¿no? Esta flecha que se dibuja primero hacia abajo, luego una flecha que en realidad no va a tener otra dirección, pero si no, esta flecha se va a ir acortando. Y lo último que va a producirse es la despolarización de esta parte del corazón, y ahí sí la flecha va a tener este sentido. Bien. Entonces, serían las características de la forma en la que se produce el estímulo eléctrico en el corazón y cómo se desplaza. Borraremos esto. Bien, ahora, vean, el nódulo sinusal, como les decía hace un momento, viene a ser el marcapasos, ¿no? Este es el que va a producir una frecuencia de 70, 80 veces por minuto. Mientras el nódulo sinusal funciona, los otros nódulos o las otras estructuras del sistema de excitación y conducción están subordinadas al nódulo. Si el nódulo deja de funcionar, el nódulo sinusal, inmediatamente el nódulo auriculoventricular entra en funcionamiento, pero tiene una frecuencia cardíaca menor, de 40 a 60 veces por minuto. Si el nódulo auricular, en ese momento las fibras de Purkinje están sometidas a la acción del nódulo, se subordinan a la acción del nódulo auriculoventricular. Pero ¿qué sucede si el nódulo auriculoventricular más deja de funcionar? Recién las fibras de Purkinje empiezan a tener su propio estímulo, pero a una frecuencia de 15 a 40 veces por minuto, ¿no? Bien, entonces es el nódulo sinusal que se lo conoce como marcapasos del corazón. Puede haber marcapasos anormales, como cuando el nódulo auriculoventricular funciona por deficiencias del nódulo auriculoventricular o falla en el nódulo en el nódulo sinusal. Si el nódulo sinusal falla, el marcapasos se puede constituir en el nódulo auriculoventricular, o si este falla, las fibras de Purkinje. E incluso pueden haber lugares en el corazón que empiecen a producir estímulos ectópicos, es decir, lugares donde se producen estímulos de manera anormal. Esto puede dar lugar a una falla cardíaca grave, ¿no? Bien, el sistema de Purkinje es muy importante porque vean, en realidad el sistema de Purkinje lo que hace es este estímulo, vean, que llega hacia todo el ventrículo, y recuerden, la masa del ventrículo es muy grande. El ventrículo, tanto el derecho, pero en especial el izquierdo, es una masa enorme de músculo. Entonces, llegar a todas esas, a todos los rincones del músculo cardíaco para el estímulo sería complicado, puesto que
tiene que hacerlo a una gran velocidad. Entonces son las fibras de Purkinje las que están distribuidas por todo el ventrículo y permiten que el estímulo llegue a todas partes a la misma velocidad y que se despolaricen al mismo tiempo, se contraigan al mismo tiempo y que sigan contrayéndose durante unos segundos para mantener la contracción del músculo de manera uniforme, todas las fibras, ¿no? Esto va a garantizar un bombeo eficaz. Ahora, ¿cómo se controla el ritmo cardíaco y la conducción del impulso por los nervios cardíacos? Ahora, aquí ya entra en juego el simpático y el parasimpático. Es decir, si el simpático y el parasimpático no tienen nada que ver con la generación ni la conducción del estímulo, pero pueden controlar la frecuencia cardíaca, pueden controlar el ritmo cardíaco. El simpático y el parasimpático. Los parasimpáticos generalmente, como hemos visto, vamos a ver aquí, ¿eh? Llegan, este es el parasimpático por los vagos, ¿no? Los dos vagos van a inervar el vago derecho, la aurícula derecha y el nódulo sinusal, el vago izquierdo, la aurícula izquierda y también parte de la derecha y el nódulo aurículo ventricular. Entonces, estos nervios secretan acetilcolina, aquí hay un receptor, el receptor M2, un receptor muscarínico que produce una inhibición. ¿Qué es lo que se produce? Una salida cuando se estimula ese receptor muscarínico, se abren canales de potasio. El potasio sale del nódulo y se hiperpolariza. Entonces, lo que va a producir es una disminución de la frecuencia cardíaca. En cambio, el simpático llega a los nódulos, a todos los nódulos y a las fibras de Purkinje, porque fíjense, llega tanto a las aurículas como a los ventrículos. Entonces, el simpático va cuando se produce una descarga simpática, en especial la adrenalina, actúa sobre el receptor beta 1 que está en los nódulos y este receptor beta 1 está vinculado con un receptor de segundo mensajero como es la fosfolipasa A2. Este receptor de segundo mensajero va a activar al diacilglicerol y al trifosfato de inositol y va a producir que se abran canales de sodio en estos nódulos. El sodio va a ingresar y ¿qué va a hacer? Va a producir una mayor frecuencia de despolarización del nódulo sinusal o del nódulo auriculoventricular o de las fibras de Purkinje. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, el simpático. Entonces una estimulación simpática lo que hace es aumentar, una estimulación en este caso parasimpática va a disminuir, va a reducir la frecuencia cardíaca por la acetilcolina sobre el receptor M2, que además está vinculado con un receptor de segundo mensajero de adenilciclasa, ¿no? Disminuye la concentración de AMP cíclico, esto hace que se abra el canal de potasio, sale el potasio y se produce una hiperpolarización. Va a disminuir incluso hasta menos 65, menos 75 milivoltios el potencial de membrana en reposo del nódulo sinusal, que hemos visto que está entre 60 y menos 55 normalmente, ¿no? Luego, el simpático va a través de la noradrenalina o la adrenalina en una estimulación simpática potente, la adrenalina que viene desde la médula suprarrenal, va a aumentar la frecuencia, va a aumentar la velocidad de contracción, la velocidad de conducción y también la fuerza de contracción, ¿no?
lo que hace la noradrenalina y la adrenalina es aumentar la permeabilidad de las fibras a los iones sodio, ¿no? En cambio, la acetilcolina a los iones potasio. Recuerden, estos dos iones tienen un papel clave en el aumento o la disminución de la frecuencia cardíaca. Muy bien, hasta aquí llegamos con este tema. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos vemos con el grupo B1 enseguida y con el resto mañana a la misma hora para continuar. Mañana ya vamos a hablar sobre el electrocardiograma. Bien, gracias por su atención. Nos vemos enseguida. Listo, doctor, disculpe. La nota nos iba a entregar hoy día, ¿cierto? Hoy les voy a entregar al B1. Sí, gracias, doctor. Listo. Bueno, nos vemos entonces. Chao.